Hola, ¿cómo estás? Namaste. Estamos aquí en este quinto audio en donde vamos a ver qué es lo que la cultura védica y el yoga nos dicen sobre la comprensión entre la realidad aparente y la realidad última. Vamos a comenzar. Esta pregunta de el yoga y la comprensión entre la realidad aparente y la realidad última pues necesita ser explicada, porque la persona que ha hecho esta pregunta pues se nota que conoce, que ha estudiado algo de la cultura védica, sobre todo Vedanta. Y entonces hay que explicar un poquito para que entendáis a qué se refiere con estos términos de realidad aparente y realidad última. Cuando yo hablo de cultura védica, en realidad estoy hablando de Sanatana Dharma. Sanatana tiene que ver con lo eterno, con lo constante. Y Dharma pues tiene que ver con el deber, con las reglas, con la ley. Entonces Sanatana Dharma sería la ley de lo eterno, ¿no? La ley eterna, la ley universal. Y entonces este Sanatana Dharma no es para un determinado grupo de personas, en un determinado momento o en un lugar en concreto, sino que es algo universal, es algo a entender porque está basado en la observación de la vida. Las enseñanzas que transmite este Sanatana Dharma se les llama Vedas. Los Vedas la palabra Veda quiere decir ciencia, y por eso está basado en la observación. Los Vedas observan la creación, observan el universo y se dan cuenta de que absolutamente todo lo que existe necesita o depende de otra cosa. Todo lo que existe depende de algo más. Y es una dependencia no solo material, sino intelectual en el sentido de que hay un conocimiento detrás de cada cosa. Por ejemplo, la vida. Si observas los seres vivos, te das cuenta de que hay una estructura detrás de cada ser vivo. No es aleatorio. La vida no es una cosa que depende de cómo caiga, no. Necesita seguir una serie de pasos para que esa vida pueda llevarse a cabo. Todos los objetos, absolutamente todo lo que hay en la creación, desde lo más pequeño hasta lo más grande, necesitan de unos pasos para su desarrollo. Y en esos pasos se ve que hay una inteligencia, se ve que hay una conciencia. Y entonces los Vedas nos hablan de esa conciencia, que es a lo que se refiere la palabra realidad última, o la frase realidad última, o la definición realidad última. Esa realidad última tiene primero la intención de realizar algo, tiene la voluntad, el deseo de generar algo, tiene el conocimiento, tiene la inteligencia suficiente para generar todo eso que tiene idea de hacer. Y tiene la capacidad, tiene el poder de realizarlo. Entonces, esa realidad última es la causa tanto eficaz como material de absolutamente todo lo que vemos y que llamamos creación. Como la llamamos creación, pensamos que tiene que haber algo o alguien que la crea, y en la creación pues parece que lo que estamos diciendo es que se necesita de algún objeto aparte. Tú cuando creas algo pues tienes distintos objetos que vas haciendo un edificio, por ejemplo. Tienes ladrillos, cemento, madera, hierro, y con eso vas creando. Pero en este caso no podemos hablar de creación, sino de manifestación. Manifestación quiere decir que todo esto que tú ves, todo esto que tú percibes, no es otra cosa que esa realidad última, que también puede ser nombrada Satchitananda. Satchitananda significa Sat, significa existencia, Chit significa conciencia, y Ananda significa gozo, ilimitado, pleno. Bueno, pues la causa eficaz, la causa material, ese Satchitananda, no tiene principio ni fin, no puede ser alterado, es pleno, no se le puede quitar ni añadir nada porque lo abarca todo. Toda idea, todo concepto, toda regla, toda ley, toda expresión forma parte de ese Satchitananda. Cuando eso que es uno se quiere manifestar, se convierte en muchos. Y esos muchos se pueden desarrollar a través de un cambio constante. Hay un principio, hay un medio y hay un fin de cada uno de esos objetos. Y entonces eso que llamamos universo es a lo que se le llama realidad aparente. No es real en el sentido de que no es pleno, en el que no es ilimitado.
que no es siempre existente. Entonces ahí tenemos esas dos definiciones, ¿no? Realidad última y realidad aparente. Para mostrar esto, los Vedas cuentan con 6 visiones, 6 formas de expresión. Y de esas 6 formas de expresión, nosotros en la escuela pues utilizamos 3. Vedanta, que se encarga de esto como conocimiento. Esto que estoy hablando, esto que os he dicho ahora mismo, de la realidad última, de la realidad aparente, es de lo que se encarga el Vedanta, de ofrecer el conocimiento necesario para que tú comprendas e integres esto. El Sankhya, que es la segunda escuela o la segunda visión de estos Vedas, lo que nos habla es enumera, Sankhya significa enumerar, y entonces lo que hace es como explicar el orden de la manifestación de este Satchitananda. Explica cómo ese Satchitananda se convierte en muchos, cómo esa única cosa plena sigue siendo plena a pesar de convertirse en muchos. Nos da esa explicación. Y el yoga, como tercera expresión de esos Vedas, nos explica los métodos, las herramientas, las formas en las que dentro de esta realidad aparente en la que estamos, porque nuestro personaje forma parte de la realidad aparente, puesto que tiene un principio y tiene un fin, la mente que empleamos para comprender este mundo aparente necesita de una ayuda para nuestra comprensión de nuestra realidad. Nos identificamos con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con este mundo aparente. Aparente, recordad que no es en el sentido de que no exista, sino de que es dependiente de la causa inteligente y material que es la realidad última y por lo tanto tiene un principio, un medio y un fin. Bueno, al identificarnos con este mundo, ocurre que tenemos o sufrimos siempre pérdidas o ganancias, ¿no? Siempre estamos en una especie de balanceo, de vaivén, no sabemos, el futuro es incierto. Siempre estamos en búsqueda de la seguridad, de la satisfacción, términos y cosas que hemos hablado ya, si habéis escuchado los podcasts anteriores, os resuena esto, ¿no? Sabéis de lo que estoy hablando. Bien, pues esa ayuda que necesita la mente, que es lo que ofrece el yoga con sus métodos, facilita la comprensión de lo que tú eres, en el fondo, en esencia. Por eso siempre hablamos de la esencia, de la naturaleza propia de cada una, que no es otra cosa que esa realidad última, porque todo se basa en ella. Entonces, en el yoga hay distintas escuelas en donde, por ejemplo, una de las lecturas es que habiendo una realidad última, todo lo que percibimos con los sentidos es falso, no existe, este mundo es un sueño. Y entonces hay escuelas en donde los métodos de trabajo o de refinamiento se basan en negar lo que es la realidad última. Neti, neti, no es esto, no es aquello, no es el cuerpo, no es la mente, no son los objetos. Entonces se le niega a la realidad última determinados aspectos que forman parte de ella, que emanan de ella. Entonces se busca la austeridad, se busca el aislamiento. Son escuelas en donde promueven el que tú te vayas solo y hagas una serie de prácticas fuertes, duras, para que puedas reconocer de alguna forma esa realidad última. Hay otras escuelas en donde no se niega la realidad aparente del universo y se trabaja con ello, claro. Entonces hay una realidad última, hay una realidad aparente, tengo que hacer algún tipo de esfuerzo para dejar de ver la realidad aparente, para dejar de ver el mundo y comprender la realidad última o intentar tener una experiencia de la realidad última. Eso es una segunda escuela. Hay otra tercera que dice que, dado que la realidad aparente de las cosas depende de la realidad última, siempre estamos teniendo una experiencia de esa realidad última. Siempre y en todo momento tienes una experiencia de eso que llamamos Dios. Está en todos lados. Entonces, ¿cómo vas a dejar de percibirlo? Lo único que te pasa es que tú estás identificado con lo finito, con lo limitado, con los objetos que ves a tu alrededor, sin darte cuenta de que esos objetos no tienen ningún tipo de consistencia de por sí. Es como un sueño. Tú cuando sueñas, en ese sueño hay algo más que tú. Por muchos objetos que aparezcan en el sueño, por muchos lugares que visites en el sueño, por muchas cosas que hagas en el sueño y por muchos personajes que haya en el sueño,
¿Hay algo además de ti en ese sueño? No hay nada más. Solamente eres tú. Estás generando una serie, una historia, una experiencia onírica, pero que es tuya. Y en esa experiencia onírica tú no tienes conciencia de ti. Tú no sabes que eres esa persona que está durmiendo. Estás completamente involucrada en el sueño. Esto es un símil, entiéndelo. No estoy diciendo que Dios esté soñando. Es un símil y por lo tanto tiene sus limitaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la comprensión que ofrece el yoga sobre la realidad última y la realidad aparente es entender que esos dos conceptos en realidad son, pues eso, conceptos para que la mente pueda ir dando los pasos necesarios para comprenderlos. La realidad es una y está, no te iba a decir a tu alrededor, no, eres tú. La realidad eres tú. No hay una separación entre ese Satchitananda, entre esa existencia, conciencia y gozo ilimitado, y tú. Y entonces, claro, puedes decir, bueno, entonces si soy la realidad última, ¿por qué no puedo hacer cualquier cosa, no? Si soy la causa inteligente y material del universo, ¿por qué no puedo ser consciente de eso? ¿Por qué no puedo verme a mí mismo como esa realidad última, en todos lados, haciendo cualquier tipo de posibilidad que quepa en mi conciencia? ¿Por qué no lo puedo hacer? Bueno, es como jugar en un videojuego. En un videojuego tú puedes interpretar el personaje que quieras. Hay personajes que tienen una serie de cualidades, otros que tienen otras. Dentro del videojuego tú no puedes hacer lo que quieras con tu personaje. Tienes que ceñirte a las cualidades, a las posibilidades, a la capacidad que tiene ese personaje. Aunque tú seas consciente de que es un videojuego, tu personaje no puede hacer lo que te da la gana. Porque tu personaje forma parte del videojuego y depende de las reglas que tú mismo has creado para ese videojuego. A través de la práctica del yoga sí es cierto que puedes mejorar las capacidades de ese personaje y ampliar las cosas que puede percibir o hacer. A través del yoga tú puedes esta realidad aparente verla con más claridad, como si hubiera una transparencia que te permite darte cuenta de esa realidad última que eres. Esas son las prácticas de yoga. Y ese, por ejemplo, en esta tercera escuela de la que os hablaba, en donde la comprensión de que siempre estás teniendo una experiencia directa de esa realidad última, pues es esa escuela a la que pertenecemos nosotros, que es Kriya Yoga. En Kriya Yoga se entiende que toda experiencia está ligada a esa realidad última, que no hay ningún tipo de separación. Lo único que nosotros no lo vemos con claridad. No tenemos, o mejor dicho, tenemos una especie de velo que nos impide ver con claridad. Y es la práctica del Kriya Yoga lo que te ayuda a levantar ese velo para ser consciente de lo que eres. ¿De acuerdo? Muchas veces en la espiritualidad pensamos que tenemos que tener experiencias especiales, ¿no? Que tenemos que ver, no sé, colores, formas, angelitos, hablar con Dios. No se trata de eso. Se trata de que te des cuenta de que cada experiencia de tu vida, cada persona con la que tratas, cada relación que tienes, cada acción que desarrollas, en este mundo que te gusta o que no te gusta, estás teniendo una experiencia de ti, de esa realidad última, ilimitada y completa. Espero que no os haya generado más preguntas con esta respuesta que he dado a este conocimiento de la realidad, aparente realidad última. Disculpad mi falta de pericia, es un tema complicado, que además se dice, ¿no? Como los sentidos del personaje no pueden percibir esta realidad última, pues es un tema muy complicado, que necesita de un medio que exponga la enseñanza que tu mente sea capaz de comprender. Que tengáis un buen día, nos vemos o nos escuchamos